Hola mis queridos amigos, muy buenos días. Este es vuestro vídeo 141 de vuestro canal favorito de pintura, Luis Rizo, pintor artístico. Hoy vamos a hablar, siguiendo los consejos de nuestro amigo Antonio Gómez, vamos a hablar del esbatimento, una palabra muy rara, que es de origen italiano, como acampar, acuarela, aval, balcón, boceto, café, caricia, embestir, escayola, foso, lavanda, largo, millón, soneto, tondo, violín, música. Son palabras de origen italiano que tienen un hondo uso en el español o castellano. Vamos a ver qué es lo que pasa con el ebastimento. El ebastimento es algo que usamos continuamente en la pintura y que no le ponemos nombre. Bueno, pues lo tiene. Nombre, incluso verbo, esbatimentar. ¿Vale? Bueno, intro y seguimos. Así que el esbatimento es un sustantivo masculino y es la sombra, la hombría, la penumbra que hace un objeto sobre otro en función de un foco o de un rayo de luz. Sencillamente es la sombra que hace un objeto sobre otro. Bueno, voy a acercar lo máximo posible porque tiene sus leyes, sus normas y bueno, hay algunas que son geométricas y otras que son artísticas, pero en definitiva están asolapadas las unas con las otras. Vamos a poner varios ejemplos sencillitos y esto queda enseñado, porque el esbatimento es algo que lo usamos muy a menudo y que no sabemos que lo estamos usando. Bueno, vamos a acercar la pantalla para que sea mejor y pondré algún ejemplo. Esto tiene mucho que ver con la geometría, tiene mucho que ver con las leyes físicas y tiene mucho que ver con el arte. Esbatimento. Bueno, pues nos enfrentamos a una superficie totalmente vacía y vamos a ver cómo resolvemos el tema del esbatimento. El ejemplo más sencillo que ponen por ahí es el de un cubo. Dibujamos un cubo y ponemos un foco de luz aproximadamente, pues aquí vamos a poner un foco de luz, un solete. Entonces el sol proyecta una luz sobre este cuerpo y esto hace que tengamos una sombra y la sombra va a hacer, pues por ejemplo en este caso porque estamos dando las aristas del cubo, está un poco girado y hombre, yo para hacerlo un poquillo más complicado y nos va a dar este tipo de sombra. Estamos hablando de un objeto. Ahora, en función de la altura que tengamos el foco, pues
altura, lógicamente la superficie que queda sombreada va a ser menor. Entonces, a esta altura, pues vamos a tener menor zona sombreada. Que tenemos más altura, que el foco está mucho más arriba, casi en la vertical del objeto. Bueno, pues la sombra va a ser, seguimos con mucho menor. En este caso se va desplazando un poco. Vamos a utilizar el negro para distinguir la sombra. Entonces vamos a tener una sombra menor porque el tamaño de la sombra es inversamente proporcional a la altura que tenga el objeto que está emitiendo la luz. Entonces, desde lejos y buscando el horizonte más lejana, desde cerca y arriba nos encontramos con una sombra menor, y si la tenemos casi en la vertical nos encontramos prácticamente con que la sombra es muy pequeñita. Eso lo podemos ver perfectamente cuando usamos estamos pintando una calle con luces, calles con luces, pues vemos la sombra que dan los balcones, las puertas, en fin, las farolas, cualquier tipo de objeto que estemos representando en esa calle. Pero claro, esto es el bastimento de un objeto sobre una superficie plana como es esta, que sería el suelo. Pero, ¿qué pasaría si hay más objetos? Bueno, pues voy a borrar esto y vamos a tratar de enseñarlo. Bueno, pues vamos a poner un ejemplo sencillito, pero que nos sirva para muchas cosas. Bueno, volvemos a poner el sol como emisor de luz y vamos a poner un objeto, un póster, sobre el que se proyecta la luz. ¿Vale? Bueno, pues este objeto va a tener la proyección de la luz sobre este objeto, va a tener un comportamiento, bueno, pues más o menos así. En función, ya hemos dicho, de la altura que esté el sol, pues va a ser incluso larguísimo, ¿vale? La proyección que efectúe la sombra del objeto. Entonces aquí se está produciendo un evastimento porque está sobre el suelo, sobre una superficie. Pero ¿qué pasaría si esta luz proyectada se encuentra con un objeto? Imaginémonos que aquí nos encontramos con una esfera. Pues nos vamos a encontrar una cosa, que la esfera tiene su propia sombra que le llega como consecuencia de la luz que le está aportando el sol. Luego, por su volumen, que es una esfera, bueno, pues va a tener la sombra natural del objeto para que forme más o menos una esfera, y tenemos la luz ahí. Pero ¿qué es lo que pasa
con la sombra que nos aporta el poste? Bueno, pues que va a cubrir lo que es la superficie de la esfera en este orden, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que conforme va fundiéndose con la sombra que ya tiene el objeto per se, pues esta sombra que está dando el poste se va como perdiendo, y hay otra sombra que ofrece la esfera que va al suelo. Entonces en el suelo tendremos dos sombras: la sombra del poste, que es esta, que cubre la esfera, y la sombra que proyecta la esfera sobre el suelo. Y hay aquí un fenómeno que sucede, que es que esta sombra que está proyectando el poste sobre la esfera, conforme va completando la circunferencia del radio de la esfera que está afectada por la sombra, pues se va diluyendo y se va fundiendo con la sombra propia de la esfera. Y hay aquí una zona en la que se van fusionando las dos sombras, la azul en este caso y la verde del objeto sobre el que se provoca el evastimento. Bueno, pues esto es una zona de fusión, y no de confusión, sino de fusión de las dos sombras, ¿eh? De forma y manera que se va diluyendo esta sombra en la verde, y al final salen proyectadas la esfera y lo que es el poste. Bueno, pues esto sucede absolutamente con todos los objetos, y ahora en función de la forma, el tamaño que tenga el objeto que provoque la sombra, pues así va a generarse de una determinada manera. Pero tenemos que meternos en la cabeza de que los objetos, para que tengan el evastimento y que sea de una forma natural, tenemos que tener en cuenta las dos sombras: la sombra del objeto que provoca el evastimento y la sombra propia del objeto, que llega un momento en que se fusionan las dos sombras y sigue la proyección sobre el objeto que nos sirve de base. Puede ser, si estamos hablando de una persona, pues sobre su vestido, sobre su piel, sobre su brazo, sobre su pierna, sobre cabeza, ¿sí? Pero esta es la ley que nos va a dar paso a comprender el evastimento, porque si hacemos solamente una sombra, pues nos encontramos con que esto es muy extraño, no es natural, no es el comportamiento, sino que tiene que tener la sombra proyectada por el propio objeto, la sombra que nos está proyectando el póster, pero como este objeto tiene una forma, en este caso esférica, y llega un momento en que se pierde la sombra porque no llega a dar sombra en la parte de abajo de este objeto esférico, pero este objeto esférico tiene una propia sombra que llega a unirse, a fundirse con la del poste. Bueno, espero haberme explicado. Bueno, Antonio Gómez, espero haberme explicado y que quede satisfecha tu curiosidad con respecto al evastimento. No sé por qué hay poca literatura acerca de esto, y creo que es difícil que se encuentre información, bueno, pues
Wikipedia o en cualquier tipo de cosa de estas, porque normalmente lo que te va a dar la definición. Pero la ley fundamental y sencillita para que todos entendamos lo que es el bastimento es lo que acabo de explicar. Que los objetos que son sombreados tienen dos sombras. La sombra que le llega de la luz, del foco de luz principal, en este caso a la esfera, que tiene su propia sombra, y en el caso del bastimento, la sombra que le provoca un objeto que tiene el mismo foco de luz sobre el objeto ebastimentado. En el mundo de la fotografía muchas veces se utilizan varios flashes para iluminar, por ejemplo, una escultura o iluminar un objeto a la hora de hacerle una foto. Y entonces por eso aparecen varias sombras, varias luces, varios focos de luz, y aunque el objeto se ve perfectamente porque está muy iluminado, pero artísticamente no nos sirve, porque para que una cosa quede verdaderamente artística tiene que haber un foco de luz y por supuesto todos los derivados del foco de luz, como por ejemplo la luz rebotada, en fin, una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta porque son leyes naturales, leyes físicas que nos ayudan o que ayudan a la mente a ver un objeto de una forma natural. Amigos, espero haberme explicado. El próximo vídeo, el 142, a ver lo que nos inventamos. Necesito like, necesito suscriptores y por supuesto, necesito ideas. Sin vuestras ideas este canal no tiene objeto. Un abrazo virtuales y nos vemos en el próximo vídeo.